Pero deben ser todos igual, ¿o no? La mitad por lo menos debe estar igual. Sí, más o menos. Bacán. Ya ve, ya. Vamos a hacer la clase primero de sistema endocrino, ¿vale? Ya. La primera lógica general del sistema endocrino es que es la comunicación química por hormonas, versus el sistema neurovegetativo, que es más una señal eléctrica de los nervios, ¿vale? La glándula, las hormonas, la sangre, el receptor, el órgano blanco, la respuesta y el feedback es como el mecanismo de acción del sistema endocrino que tenemos que aprender para las distintas glándulas. ¿Cuál es la finalidad del sistema endocrino? Es mantener la homeostasis, la glucosa, el agua, el calcio, la energía, el estrés, el crecimiento y reproducción, todo bajo control. Los tipos de glándulas endocrinas, los tipos de glándulas son endocrinas, si secretan hacia los torrentes sanguíneos, exocrinas, si secretan con conductos, y mixtas, si tienen ambos sistemas. Entonces una pregunta típica es, tipo de glándula y secreción, las endocrinas sin conductos y secretan directamente a la sangre. O sea, la glándula secreta el torrente sanguíneo. Y las exocrinas con conductos, saliva, sudor, lágrimas, enzimas, secretan en unas pequeñas dentro de la glándula y la glándula va liberando. Las mixtas, como el páncreas y las gónadas, pueden liberar al torrente sanguíneo y también ser exocrinas. ¿Cuáles son las glándulas que tenemos que conocer? La pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Esas son todas las glándulas del sistema endocrino. Vamos a revisar primero la del hipotálamo. El hipotálamo funciona como un eje, hipotálamo, hipófisis y las glándulas que están dentro de este eje se regulan por este sistema. Entonces el hipotálamo tiene estas hormonas, la TRH, la CRH, la GNRH, la GHRH, la somatostatina y la dopamina, son hormonas trópicas, o sea, generan un efecto en la hipófisis y la hipófisis secreta otra hormona, por eso es que es un eje. Entonces el hipotálamo siente como las sensaciones del cuerpo y luego le manda la señal a la hipófisis para que la hipófisis genere otra hormona que va a ir a actuar al órgano, ¿vale? El control del hipotálamo es a través del sistema nervioso central, las emociones, el sueño, la luz, el estrés, el dolor. O sea, el hipotálamo siente, podríamos decir, todos los flujos del cuerpo humano y luego secreta dependiendo de estas hormonas trópicas que se llaman, que generan otra hormona en la hipófisis. La función coordina la hipófisis y conecta el sistema nervioso con el endocrino. Es como la regulación del hipotálamo con el sistema nervioso, con las sensaciones, con el dolor, con cualquier tipo de estímulo y eso genera una hormona o una señal a la hipófisis. Luego tenemos la hipófisis. En la adenohipófisis y la neurohipófisis se divide, o sea, es como tiene dos partes la hipófisis y la adenohipófisis están las hormonas del crecimiento, la GH, la PRL, la prolactina, la TSH, la tiroide estimulante, la ACTH, que es la adenocortical hormona estimulante, la FSH, que es la folícula estimulante, y la LH, que es la luteinizante. Y la neurohipófisis tenemos la ADH y la oxitocina. El control de las hormonas hipotálimas lo controla las hormonas hipotalámicas y la función del crecimiento, lactancia, control del agua corporal, parto y control de las glándulas periféricas. Luego viene la pineal. La pineal es la hormona que secreta la melatonina, que se controla a través de la luz y la oscuridad y la función es el sueño, vigilia y ritmos circadianos. Luego viene la tiroides y paratiroides, donde tenemos la tiroide que produce la T3, la T4 y la calcitonina. La parotiroides que produce la paratormona, la controla la hormona TSH y el calcio sanguíneo, o sea, se autorregula por la cantidad de calcio que hay en el cuerpo. Y por la TSH que la produce la adenohipófisis. La función, metabolismo, energía, calor, calcio y los huesos. Luego viene el timo, la timosina, la timopoyetina y la timulina son lo que secretan las sustancias del timo y es el control del desarrollo y la inmunidad. Maduración de los linfocitos T, esa es la principal función. Luego vienen las suprarrenales, que tenemos la médula adrenal y la corteza adrenal. La médula produce la adrenalina y la noradrenalina.
la aldosterona, el cortisol y el andrógeno son la corteza adrenal. La adrenalina y noradrenalina es lo que habíamos visto, que era el sistema neurovegetativo, que cuando teníamos estrés producía noradrenalina y adrenalina. Control simpático. Es cuando tenemos alguna situación de estrés y el sistema simpático actúa, la médula adrenal produce adrenalina y noradrenalina. Ahí tenemos el sistema renina-angiotensina que regula también la presión arterial, y el potasio del cuerpo también genera un control sobre las glándulas suprarrenales. La función es controlar el estrés, la presión arterial, el agua, la glucosa y la adaptación del cuerpo. Luego seguimos con el páncreas. Ahí tenemos hormonas, insulina, glucagón y somatostatina, control de glicemia, nutrientes, sistema autónomo. La función baja o sube la glucosa en la sangre. Luego tenemos las gónadas, donde tenemos los ovarios en el caso de las mujeres, estrógeno y progesterona, y los testículos en el hombre, testosterona. ¿Quién los controla? La FSH y la LH, que son las hormonas de la hipófisis relacionadas con las gónadas. Función, reproducción, gametos, ciclo menstrual y caracteres sexuales. Entonces ahí genera primero la FSH y la LH y luego manda la señal a los ovarios para que se produzcan los estrógenos y progesterona. Eso está controlado a través del hipotálamo por las gonadotropinas. O sea, primero el hipotálamo le manda la señal a la hipófisis de que genere la LH o la FSH, y luego esas hormonas van a los ovarios y a los testículos para generar testosterona, estrógeno y progesterona. Esa sería la regulación del eje. La función es la reproducción de gametos, ciclo menstrual y caracteres sexuales. Idea clave de la slide. Cada glándula se entiende por hormona, control, función y órgano blanco. El sistema endocrino es una red de glándulas que libera hormonas a la sangre para mantener la homeostasis. Las glándulas endocrinas producen hormonas que van a la sangre, llegan a un receptor en un órgano blanco, genera una respuesta y eso mantiene la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, el equilibrio interno. Comprender este módulo es reconocer cómo las hormonas coordinan el cuerpo para mantener el equilibrio interno. Eso es lo que buscamos aprender. Luego viene el eje hipotálamo-hipófisis y la regulación hormonal. Si te fijas acá, el hipotálamo se conecta con la hipófisis, le manda una señal, y la hipófisis manda una señal a la tiroide, a la corteza suprarrenal, a las gónadas, al hígado, a la glándula mamaria y a los riñones. Y estas glándulas generan la T3 y la T4, el cortisol, los estrógenos y la progesterona y testosterona, los factores IGF-1 y otros, la prolactina y la ADH, y la oxitocina en los riñones y el útero. Entonces, este es el cerebro, las emociones, el estrés, la luz y el sueño. Le mandan una señal al hipotálamo. El hipotálamo entiende la señal y regula la hipófisis con unas hormonas, y esas hormonas hace que la hipófisis secrete otras hormonas, y esas hormonas van a los órganos blancos, ¿vale? ¿Qué significa feedback negativo? Significa que cuando hay una cantidad de T3, T4, cortisol, estrógeno y progesterona, prolactina, mandan una señal al hipotálamo que hace que sea un feedback negativo. O sea, que deje de secretar que corte la señal de secreción de esas hormonas para que se mantenga la homeostasis. Control central. El control central del eje sería la corteza, el sistema límbico, el tálamo, el tronco cerebral. Las señales como el sueño, la vigilia, el dolor, el miedo, el estrés, la luz, el olfato y el pensamiento son las señales que controlan el hipotálamo, integra señales nerviosas y endocrinas. O sea, todo eso es la función del hipotálamo. ¿Cuáles son las hormonas reguladoras del hipotálamo? La TRH, que es una tiroide estimulante, una trópico tiroidal, estimula la TSH y la prolactina. La CRH, una corticotropina, estimula la ACTH. La gonadotropina estimula la FSH y la LH, que tienen que relación con las gónadas. La GHRH, que es estimula la hormona del crecimiento. La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento, y la TSH. O sea, cuando está inhibido el sistema de crecimiento y de TSH es por la somatostatina. Y la dopamina inhibe la prolactina. Después vamos a la hipófisis. La hipófisis genera la adenohipófisis, la hormona del crecimiento, la prolactina, la TSH, la CTH, la FSH y la LH. Ahora te los voy a explicar con letras nomás, y después en la última slide te hago como un resumen con el nombre para ver si
lo asocies, pero igual tienes que aprenderte solamente las siglas, ¿ya? Ya. La neurohipófisis libera la ADH y la oxitocina producidas en el hipotálamo. La hipófisis traduce las señales hipotalámicas en las respuestas glandulares. O sea, el hipotálamo sabe lo que el sistema nervioso central detecta en relación a los estímulos externos y luego la hipófisis traduce estas señales y manda una señal a las glándulas. El eje tiroideo está la TRH, genera la TSH, va a la tiroide y la tiroide genera la T3 y la T4. Regula metabolismo, calor, la energía, el crecimiento, el desarrollo neurológico. El feedback es la cantidad de T3 y T4 en el cuerpo y eso inhibe al hipotálamo y a la hipófisis para que no produzca más TRH y TSH. Esa es una regulación en eje. Luego viene el eje suprarrenal, estrés. Ahí tenemos la corticotropina, produce la ACTH. En la corteza suprarrenal se produce el cortisol. Esto regula el estrés sostenido, la glucosa, la presión, la inflamación y la inmunidad. Cuando hay mucho cortisol, se inhibe la CRH y la CTH. Luego el eje gonodal, tenemos la gonadotropina, GnRH, que genera la FSH y la LH, ovarios y testículos. Estrógenos, progesterona y testosterona serían lo que producen los gónadas. ¿Qué se regula? Los gametos, el ciclo menstrual, la ovulación, la espermatogénesis, el líbido, los caracteres sexuales. El feedback, la cantidad de hormonas sexuales inhiben o regulan el eje. O sea, la cantidad de estrógenos, progesterona y testosterona van a disminuir la producción de GnRH y FSH y LH. Después el crecimiento y la prolactina. Tenemos que la GHRH potencia, por eso sale más a que se produzca la hormona del crecimiento. Y la somatostatina inhibe la hormona del crecimiento para que no se produzca. Eso va al hígado y a los tejidos con el factor de crecimiento IGF-1 y se produce el crecimiento, proteínas, lipólisis y glicemia. La dopamina y la PIH generan la prolactina. Y la prolactina actúa directamente sobre la glándula mamaria y produce la lactancia. La prolactina alta inhibe la GnRH. O sea, si hay mucha cantidad de prolactina en el cuerpo, se inhibe la hormona gonadotropina que estimula las hormonas sexuales. Es por eso que las mujeres que están dando a amamantar no tienen baja probabilidad de quedar embarazadas. Luego viene la neurohipófisis. El hipotálamo produce ADH y oxitocina y la neurohipófisis la libera. Este es un eje distinto porque la neurohipófisis no produce una nueva hormona, solamente que las almacena y las libera una vez que se requiere por el cuerpo. La ADH genera la reabsorción de agua y la osmolaridad volumen. La oxitocina, parto, eyección de leche y apego. No son trofinas, son hormonas hipotalámicas almacenadas y liberadas. Eso se refiere a que no las produce la hipófisis. Esa es como una pregunta tricky de siempre, porque la neurohipófisis no produce una segunda hormona, sino que libera las hormonas que el hipotálamo genera. La retroalimentación de asa larga, asa corta o asa ultracorta. Las hormonas hipotalámicas regulan su propia secreción. Esa es la asa ultracorta. La corta, las hormonas hipofisiarias inhiben el hipotálamo. Y la larga es la hormonas periféricas inhiben el hipófisis o el hipotálamo. Cuando el efecto ya se logró, el sistema disminuye la señal, como es el caso de la T3 y la T4, que inhibe hasta arriba, hasta el hipotálamo. Esa es una asa larga. Cuando el efecto ya se logró, el sistema disminuye la señal. 10 ideas claves para responder. Trofinas, TSH, ACTH, FSH y LH activan glándulas periféricas y se producen en la hipófisis. La hormona del crecimiento y la prolactina son adenohipofisiarias, pero no trofinas clásicas. El hipotálamo es el puente entre el sistema nervioso y el endocrino y el feedback negativo mantiene la homeostasis. Cuando te digan feedback negativo significa que las hormonas periféricas inhiben a nivel central. Hipotálamo manda una señal a la hipófisis y la hipófisis manda una hormona a las glándulas periféricas y se produce una hormona final. En el órgano blanco actúan estas hormonas, genera una respuesta y hay un feedback. Este sería el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué regula el sistema endocrino? El metabolismo y la energía. La T3 y la T4 es importante entender que es el metabolismo basal, el consumo de oxígeno, la producción de calor. Por eso es que la gente con hipotiroidismo siente frío y la con hipertiroidismo está un poco más acelerada o con taquicardia y con mayor calor.
La insulina almacena la glucosa y la energía, la glucogénesis y la lipogénesis. El glucagón moviliza las reservas de glucogenólisis y glucogénesis. Y el cortisol y el GH aumentan la disponibilidad energética. Glucogénesis y lipólisis y proteólisis. Eso significa que se produce la glucosa, la lipólisis cuando se rompen los almacenamientos de triglicéridos o lípidos para generar energía. Resultado: producción y uso eficiente de energía. La glucosa sanguínea. La insulina disminuye la glicemia, captación de glucosa, síntesis. El glucagón aumenta la glicemia, libera la glucosa desde el hígado. La adrenalina es la respuesta rápida ante la hipoglicemia, aumenta la glucosa. O sea, si tenemos una situación de hipoglicemia, la adrenalina actúa y aumenta la glucosa de forma inmediata. El cortisol mantiene la glucosa en estrés prolongado. Resultado: homeostasis de la glicemia. O sea, cuando hay un problema de diabetes y todo, pueden ser relacionados con estas 4 hormonas. El agua, sodio, potasio y presión arterial, ADH. Reabsorción de agua en el riñón, osmolaridad y volumen circulante. La aldosterona, la retención de sodio, y el agua, eliminación del potasio. Resultado: volemia, que es el volumen de la sangre, presión arterial y equilibrio hidroelectrolítico. Calcio y huesos. La PTH aumenta el calcio sanguíneo, huesos, riñón y activa la vitamina D. La calcitonina disminuye el calcio en sanguíneo y inhibe la resorción ósea. Resorción ósea significa que cuando el calcio empieza a fijarse al hueso. La vitamina D activa la absorción intestinal del calcio y el fosfato. Regula huesos, contracción muscular, excitabilidad nerviosa. El estrés y la adaptación. La adrenalina y la noradrenalina y el cortisol generan una alerta rápida de lucha o huida, estrés sostenido, mantienen la glucosa, mantienen la presión arterial y modulan la inmunidad. Por eso puede producir taquicardia, broncodilatación, movilización de energía y estado de alerta. Permite adaptación entre amenazas y demandas del entorno. Luego, el crecimiento y desarrollo. La GH y la IGF-1, crecimiento corporal, proliferación celular y síntesis proteica. La T3 y la T4, el desarrollo neurológico y crecimiento óseo. Las hormonas sexuales, maduración, pubertad y desarrollo corporal. Asegura el crecimiento, diferenciación y maduración del organismo. O sea, todos estos sistemas de regulación es lo que hace el endocrino. La reproducción y sexualidad. FSH y LH estimulan la gametogénesis, la producción en los órganos sexuales de ovarios, en los ovarios y testículos, de óvulos y espermatozoides. Esa es la gametogénesis. Estrógenos y progesterona, el ciclo menstrual, preparación, mantenimiento del embarazo. La testosterona es la espermatogénesis, la masa muscular y el líbido en el hombre, y los caracteres sexuales secundarios, desarrollo de rasgos sexuales. Regula la fertilidad, la sexualidad y los caracteres sexuales. Luego, la lactancia, el parto y el vínculo. La prolactina es la producción de leche materna, la oxitocina, la eyección de leche y las contracciones uterinas en el parto, y ambas hormonas favorecen el apego y el vínculo materno. Sostiene la lactancia exitosa, parto y vínculos afectivos. El sueño y ritmos circadianos. La melatonina regula el ciclo del sueño, vigilia y reloj biológico. La luz y oscuridad inhiben o estimulan su secreción. A mayor oscuridad y noche, mayor secreción de melatonina, y la luz de día inhibe la secreción de melatonina. Sincroniza los ritmos biológicos en el ciclo día y noche. La inmunidad está regulada en el timo con la maduración de los linfocitos T, que son los glóbulos blancos. El cortisol modula la respuesta inmune, inflamación y efecto antiinflamatorio. El equilibrio de defensa inmunitaria evita los daños excesivos. Ese es el punto 10, inmunidad. Integración general. El sistema endocrino coordina metabolismo, glucosa, agua, calcio, estrés, crecimiento, reproducción, sueño y inmunidad. Las hormonas actúan sobre órganos blancos para mantener la homeostasis. Las ideas claves para responder. El sistema endocrino regula funciones lentas pero duraderas. La homeostasis depende de múltiples ejes hormonales. Cada hormona actúa sobre órgano blanco con receptores específicos. La regulación endocrina integra metabolismo, conducta y adaptación. Insulina, glucagón equilibran la glicemia. ADH y aldosterona el volumen de la sangre. La PTH y la calcitonina el calcio. Cambio interno genera una sensación en las glándulas que produce una hormona que va al órgano blanco, genera una respuesta y eso se mantiene la homeostasis.
Comprender este módulo es reconocer qué función corporal regula cada hormona y cómo eso mantiene el equilibrio interno. ¿Vale? Ujú. Ahora, en este te hice como un resumen para que vamos sabiendo los nombres. No sé si te lo quieres aprender o no, pero bueno, vamos a entender con los nombres qué es lo que significa. Hipotálamo, todas son tropinas, porque generan un efecto en la hipófisis. Por eso se llaman TRH, es la hormona liberadora de tirotropina. CRH es la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de gonadotropinas, GNRH, GHRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento es la somatostatina. Y la dopamina es la hormona inhibidora de la prolactina. Después la adenohipófisis es la que produce las hormonas en base a estas tropinas. Y tenemos la GH, que es la hormona del crecimiento como tal, la prolactina, las hormonas estimulantes de la tiroide, la TSH, la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, la FSH, la hormona foliculoestimulante, y la LH, la hormona luteinizante. La neurohipófisis produce la ADH, que es la hormona antidiurética vasopresina, que regula la presión arterial, y la oxitocina, que regula el parto y el apego en la maternidad. La pineal solamente secreta melatonina. La tiroides T3, que es la triiodotironina. La T4, que es la tiroxina o tetraiodotironina. Y la calcitonina, que es la calcitonina como tal. La PTH es la hormona paratiroidea para tu hormona. El timo, la timosina, la timopoyetina, la timulina. En las suprarrenales vamos a tener la adrenalina, la noradrenalina en la médula, y en la corteza la aldosterona, el cortisol, el DHE, que es la dehidropiandrosterona, la androstenodiona, que esas son no tan comunes como el cortisol, que él generalmente pasa en las preguntas. El páncreas tenemos la insulina, el glucagón y la somatostatina, en los ovarios los estrógenos y la progesterona, en los testículos la testosterona. Cada glándula produce hormonas específicas. Las siglas facilitan reconocer el eje y la función. TSH, ACTH, FSH y LH son trofinas hipofisiarias. ADH y oxitocina se producen en el hipotálamo y se liberan por la neurohipófisis. Una glándula, hormonas, abreviatura y la función. Memorizar este mapa permite identificar rápidamente qué hormona pertenece a cada glándula del sistema endocrino. ¿Ya? Ujú. Ya, ahora vamos a pasar al cuestionario. En la organización funcional del sistema nervioso tenemos sensitivo, integrador y motor. Sensitivo, que recibe información del exterior e interior. Siente el miedo, la luz, el dolor, etc. Eso es el sistema nervioso sensitivo. Integrador, el procesa, interpreta, decide y memoriza. Sería lo que pasa en el hipotálamo. El motor ejecuta las respuestas. Entonces ahí tenemos el somatomotor, es músculo esquelético voluntario. Por ejemplo, si sentimos que nos estamos quemando, vamos a mover el brazo rápidamente, eso es el somatomotor. Neurovegetativo autónomo son las vísceras, glándulas, músculo liso y cardíaco. Esas son las acciones como por ejemplo la palpitación del corazón, la regulación de las vísceras, etcétera, que nosotros no la podemos regular con nuestra mente, sino que son autónomos. Por eso se llama neurovegetativo. ¿Qué se entiende por cognitivo? Pensamiento, memoria, aprendizaje, lenguaje, emociones, juicio y conciencia. Somatomotor, movimientos voluntarios, postura, marcha, escritura. Y neurovegetativo, funciones involuntarias, como la digestión, la sudoración, la pupila, la micción, la respiración automática, la respuesta al estrés, etc. Ejemplos: cognitivo, estudiar, recordar, planificar, sentir miedo. Somatomotor, caminar, correr, mover los brazos, retirar la mano. Neurovegetativo, latido, salivación, digestión, vejiga, erección y eyaculación. El simpático versus parasimpático. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo vuelve a preguntar la profe. En el simpático, Sí. alerta y estrés. Parasimpático, reposo y digestión. El origen, toracolumbar de la T1 a la L2. En el parasimpático, cráneo sacro. 3, 7, 9, 10 y del S2 al S4. Los ganglios, cerca de la médula. Y en el caso del parasimpático, cerca o dentro del órgano ejecutor. Las fibras son pre, corta y post larga. La parasimpático es pre larga y post corta. El neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina en ambos, pero en el simpático el postganglionar es noradrenalina en la mayoría y acetilcolina el parasimpático. El efecto en el corazón aumenta la fuerza y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, FC.
Bronquios, las broncodilata el simpático y los broncoconstricción leve en el parasimpático. La pupila, midriasis dilatada, miosis contrae. Digestión disminuye y en parasimpático aumenta. La vejiga retiene orina en el simpático y facilita la micción en el parasimpático. En la sexualidad, en el simpático genera la eyaculación y en el parasimpático la erección. Semejanzas, ambos mantienen homeostasis. ¿Quién regula el sistema neurovegetativo? El principal integrador es el hipotálamo. Como habíamos dicho, el hipotálamo recibe todas las señales de frío, dolor, estímulos, etc. y lo va a procesar o lo va a integrar. También hay otras partes que no son el tronco encefálico, la médula espinal, el sistema límbico, la corteza, varoreceptores y quimiorreceptores. Varoreceptores de presión y quimiorreceptores es de pH o de otro tipo químico que regula el sistema. Pero el neurovegetativo, básicamente el hipotálamo es el que lo regula. La idea clave es las emociones, sueño, hambre, dolor, estrés modifican pulso, respiración, digestión y secreción hormonal. Después, casos de regulación. El análisis de la regulación en distintas situaciones. Esto se conecta con la pregunta 5. ¿Quién regula el sistema neurovegetativo? El hipotálamo lo ajusta según el contexto. Vamos a ver los 5 casos que nos da la profesora. Siesta después de almuerzo. Predomina el parasimpático, aumenta la digestión, la motilidad intestinal y las secreciones. O sea, estamos en un estado parasimpático, estamos durmiendo. Disminuye la frecuencia cardíaca, se favorece la absorción de los nutrientes y si hubo carbohidratos, aumenta la insulina para almacenar glucosa. Nos acaban de chocar. Actividad simpática intensa. Aumenta la adrenalina y la noradrenalina. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la glucosa y la dilatación pupilar. Preparación para reacción inmediata. Si el estrés continúa, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal aumenta el cortisol. Estoy perdiendo estadística. Estrés psicológico. Corteza del sistema límbico interpretan amenaza. El hipotálamo activa el simpático y el eje del cortisol. Puede causar ansiedad, insomnio, dificultad de concentración, taquicardia y tensión muscular. Si es crónico, el cortisol afecta la memoria, el ánimo y la inmunidad. O sea, si durara mucho tiempo, una carrera entera, por ejemplo, que estás teniendo problemas, podría generar un efecto a largo plazo tener el cortisol elevado tanto tiempo. Me caí y rompí una pierna. Dolor más respuesta simpática inicial, aumenta la sudoración, taquicardia y presión, luego inflamación, reparación tisular y respuesta endocrina de estrés. El cortisol moviliza energía, si es excesivo puede frenar la cicatrización. Participan la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, el calcio, la vitamina D y la paratormona en reparación de los huesos. Caminando por la playa en vacaciones. Predominio parasimpático, estamos súper relajados. Menos tono simpático y cortisol, mejora la digestión, respiración, relajación muscular. La luz solar ayuda a ritmos circadianos, serotonina y melatonina. Asociado a bienestar emocional. Idea integradora. El hipotálamo conecta emociones, ambientes, señales corporales. Según la situación, ajusta el equilibrio simpático-parasimpático y también la respuesta endocrina. Homeostasis, adaptarse a reposo, alerta, dolor o estrés. Simpático alerta, parasimpático reposo. Luego tenemos revisión del cuestionario sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Conjunto de glándulas y células que producen hormonas. Las hormonas viajan por la sangre, regulan la homeostasis, metabolismo, crecimiento, reproducción, estrés, agua, sales y calcio y glucosas. Respuesta más lenta que la nerviosa pero más duradera. Los tipos de glándulas tenemos la exocrina, que es con conducto, o sea, no van directamente a la sangre, sino que entran a un conducto propio de la glándula, como las sudoríparas y las salivales, que tienen conductos salivales y conductos de sudor. Las endocrinas no tienen conducto y liberan a la sangre directamente. Hipófisis, tiroides, suprarrenales tienen un efecto directo sobre el torrente sanguíneo. Y las mixtas, endocrinas y exocrinas, y ahí tenemos el páncreas y las gónadas que pueden generar exocrinas con conductos propios y directamente también una función endocrina directamente a la sangre. Endocrino significa secreción hacia adentro. Sistema endocrino versus sistema nervioso. La señal del endocrino se dice que es química hormonal más lenta. Sistema nervioso es eléctrica química, o sea, inmediato. La vía del sistema endocrino, sangre, todo termina en la sangre, y el sistema nervioso, neuronas y sinapsis. La velocidad más lenta, la del sistema nervioso es muy rápida. La duración del sistema endocrino es muy prolongada y la del sistema nervioso corta.
La función, regulación sostenida y el sistema nervioso, una respuesta rápida. Ejemplo, regular la glicemia con insulina es un proceso largo, diario, de todo el día, y retirar la mano del fuego es algo inmediato. Luego seguimos con hormona. ¿Qué es la hormona? Una sustancia química producida por células endocrinas. Actúan en pequeñas cantidades. Necesita un receptor específico de la hormona. Se regula por señales nerviosas, cambios del medio intenso y otras hormonas y retroalimentación negativa. Célula blanco, ¿qué es? El célula blanco es el tejido con receptor específico, o sea, tienen receptor específico para la hormona que está en la circulación. La hormona circula por todo el cuerpo, pero solo actúa donde hay receptor. O sea, por ejemplo, la insulina actúa sobre la glucosa en todas las células del cuerpo, es más invasiva, pero hay otras, por ejemplo, como la TSH o la LH, que actúan directamente sobre los órganos sexuales. La forma de acción: receptor de membrana, hormonas peptídicas y catecolaminas, segundo mensajero y respuesta rápida. Esos receptores de membrana que aparecen en la fotito ahí significa como el receptor específico de la célula blanco a la hormona específica. Entonces el órgano va a tener ese receptor de membrana que va a leer la cantidad de hormona que hay en la sangre. Receptores intracelulares son hormonas esteroidales y tiroideas. La regulación genética y la respuesta es más lenta y duradera. Están dentro de la célula y necesitan que ingrese la hormona a la célula y luego actúan. Depende de la naturaleza química de la hormona. Hidrosoluble no entra a la célula y las liposolubles entran a las células. ¿Cómo se regula el sistema endocrino? Retroalimentación negativa, principal. Esa retroalimentación era lo mismo que feedback negativo, que era cuando había la hormona del órgano blanco, de la célula blanco que tiene que producir la hormona final, aumenta en la sangre, manda una señal al hipotálamo y la hipófisis para que no se sigan secretando los precursores, o sea, los estimulantes, las hormonas estimulantes. Y así se va regulando el eje. Cambios químicos: glucosa, calcio, sodio y osmolaridad. Estímulos nerviosos: estrés, miedo, dolor y sueño. Ritmo biológico: sueño-vigilia, ciclo menstrual y ritmo circadiano en el caso de la melatonina. Ese es el ejemplo más claro de ritmos biológicos. Glándulas principales: hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, suprarrenales, ovarios y testículos. La final: hipoglicemia. Disminuye la glucosa en la sangre, disminuye la insulina, aumenta el glucagón en el hígado, glicogenólisis y glucogenogénesis. Hipotálamo activa el simpático, adrenalina, también el eje HHS, hipotálamo hipófisis. Suprarrenal, aumenta el cortisol. Síntomas: hambre, sudoración, temblor, palpitación, ansiedad, confusión. En caso grave, convulsiones o pérdida de la conciencia. O sea, la hipoglicemia genera todo un mecanismo que nos protege para no tener baja concentración de hipoglicemia, porque la glucosa es la energía del cuerpo. El eje hipotálamo hipofisiario, puente entre sistemas nerviosos y endocrino. Hipotálamo regula la hipófisis regula la glándula periférica. Una retroalimentación negativa, es decir, la CRH produce ACTH en la hipófisis y eso aumenta el cortisol. Si aumenta mucho el cortisol en la sangre, se va a disminuir la CRH y la ACTH en respuesta a que hay mucho cortisol en el cuerpo. La TRH y la TSH aumentan los niveles de T3 y T4 en la tiroides, y si hay mucho T3 y T4, manda la señal para que no se produzca ni TRH ni TSH. En el caso de las gónadas, producen progesteronas y testosteronas y aumenta ese nivel de hormonas y manda la señal a la gonadotropina para que no se produzca ni FSH ni LH en la hipófisis. En la neurohipófisis, ADH relacionada con el volumen del agua y la oxitocina relacionada con el parto. La adenohipófisis y trofinas. ¿Cuál sería la función principal? Hiper o hipo. La hormona del crecimiento: gigantismo, acromegalia. Es una enfermedad que se llama gigantismo, acromegalia cuando hay un crecimiento no controlado de una parte del cuerpo. Y una situación hipo, baja cantidad de hormona de crecimiento, son las personas pequeñas de baja talla. La prolactina, la función principal es la producción de leche. Una alta concentración de prolactina va a producir galactorrea e infertilidad.
Galactorrea significa una secreción de leche materna, a veces no relacionada con la maternidad. Y una baja prolactina dificulta la lactancia. La TSH estimula la tiroides, la ACTH estimula la corteza suprarrenal, la FSH y LH, gónadas, ciclo menstrual, ovulación, espermatogénesis y testosterona. Son trófinas. No le puso hipo porque se autorregulan por el feedback negativo. Glándulas reguladas por el eje. La tiroides, la corteza suprarrenal y las gónadas. Esas son las más clásicas. La T3 y la T4 aumentan el metabolismo y el desarrollo. La calcitonina disminuye el calcio. Una hipotiroidismo, cansancio, frío, aumento de peso. Hipertiroidismo, baja de peso, calor, taquicardia. Corteza suprarrenal. Aldosterona, regula el sodio, el agua y la presión. Cortisol, estrés, glucosa y también efecto antiinflamatorio. Andrógenos, vello y líbido. Eso es todo la corteza suprarrenal y las gónadas, ovarios, estrógeno y progesterona y testículo, testosterona. Reproducción, caracteres sexuales, masa ósea y muscular. Las glándulas independientes del eje, es decir, que no se regulan por este eje, hipotálamo, hipófisis. El páncreas, que se regula más por la cantidad de azúcar, produce insulina, glucagón y somatostatina en base a la cantidad de azúcar de la sangre. Paratiroides, aumenta la producción de paratormona cuando aumenta el calcio. La pineal es en base a la luz y produce melatonina. El timo, la timosina y la maduración de los linfocitos T. La médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. La calcitonina se regula principalmente por el calcio. El sistema endocrino mantiene la hemostasis coordinando metabolismo, estrés, reproducción, crecimiento y equilibrio interno. Ese sería el cuestionario. Ahí tenemos toda la materia. No sé si quieres que leamos algo. Voy a cortar la grabación para que lo tengamos de aquí nomás, que es como lo que vayas a escuchar en la repetición. Y si tienes alguna duda ahora, lo conversamos.